Bien, en este episodio de Ven, Sígueme, cubriremos los capítulos 5 de Alma al 7, sobre todo el 5. Ahí está lo más importante del episodio. Primero, el contexto. ¿Qué vemos? Alma el joven es el sumo sacerdote y juez superior. Quitaron al rey y a la realeza, buscando un gobierno más democrático para todos. Representantes locales con sus jueces, y luego ascendiendo hacia Zarahemla, y quizás un gran Sanedrín. Pero eso es peligroso, es muy peligroso porque crea más espacio para inestabilidad. También se requiere más responsabilidad y esperar a un pueblo más maduro y sensato. Y esto ocurre junto a un éxodo masivo de la iglesia, sobre todo de los jóvenes. Es un mal escenario. Podrían perder su libertad a pocos años de recibirla. Así que entonces los amlicitas, o si sigo la guía de pronunciación, amlicitas, o los amlicitas o amalequitas, casi dominan a los nefitas, tanto por voto como por fuerza. Pero una vez resuelto, Alma el joven, como juez superior y sumo sacerdote, debe dedicar su tiempo a predicar la palabra, porque la iglesia está en problemas. Hay gran urgencia con la iglesia, y Alma siente que puede, se siente llamado a servir a tiempo completo, deja el puesto de juez y empieza en Zarahemla. Y así en el capítulo 5 lo que obtenemos son sus palabras para aquellos en Zarahemla. Ahora creo que es interesante que empiece en la capital, por así decirlo. Está ahí mismo. En cierto modo está limpiando el interior del vaso, como oiremos. Probablemente sea menos estratégico ir a los otros pueblos y ciudades más pequeños e intentar convertirlos y cambiar las cosas. Y luego volver a Zarahemla, y que tal vez sea aún peor, donde se ejerce gran parte del poder. Alma comienza en Zarahemla. Piensen en cómo aplicar eso hoy. ¿Verdad? Hay varios de la generación más joven que están teniendo problemas, tienen una crisis de fe, son apartados de la iglesia debido a doctrinas o políticas específicas, o historia, o lo que sea. Lo que siembra esa duda, sobre todo en un joven. ¿Cómo intentarías cambiar eso? ¿Qué podrías hacer si hay un éxodo masivo de la iglesia? Bueno, Alma nos dice que se le manda a hacer esto, y se va a centrar en un par de cosas aquí. Por supuesto, es la doctrina de Cristo. Tiene que ser presentada más. La doctrina de Cristo. No pierdan esto. Número 1 es lo primero. Y número 2 es el recordar. ¿Verdad? Y despertar de un sueño profundo. Funcionan juntos. Y creo que se aplica a nosotros individualmente. Sobre cómo sus palabras podrían funcionar directamente con nosotros mientras leemos esto, o si estuviéramos oyéndolo hoy. Él no se contiene. ¿Verdad? La idea del juicio es definitivamente planteada. Y debería serlo. ¿Verdad? Estamos un poco más inclinados hacia el lado de la gracia en estos días. No nos gusta el juicio. Nos gusta la tolerancia en todo. Hacia ahí es donde la sociedad está empezando a moverse, ¿verdad? Hemos estado en el otro lado del péndulo en el pasado. Sabes, te lo ganas tú mismo. Haces esto todos los días. Todo esto es lo que importa. Eres lo bastante bueno, ¿sabes? Y ahora empezamos a movernos, en mi opinión. Siento que estamos moviendo ese péndulo. Más allá de un equilibrio, tal vez. Y así no hay mucho juicio que se presente. Pero Alma lo presenta. Habla un poco de ello. Empieza en el versículo 3 del capítulo 5, mostrando su autoridad. ¿Verdad? ¿Ves esto mucho en las cartas de Pablo? Mientras escribe a las diferentes iglesias, ¿verdad? Él va a decir quién es y por qué tiene autoridad. Algo similar con Nefi. Este es quién es, ¿verdad? Expone sus credenciales, se presenta.
Así que dice en el versículo 3, yo, Alma, habiendo sido consagrado por mi Padre, Alma, para ser sumo sacerdote, tiene el sacerdocio sobre la iglesia de Dios, él teniendo poder y autoridad de Dios para hacer estas cosas. No sabemos de dónde lo obtiene, solo dice de Dios, así que de un poseedor del sacerdocio. Pero no sabemos de dónde recibió Alma el Padre su sacerdocio. Y comienzan a hablar de su Padre que estableció la iglesia en la tierra que estaba en los límites de Nefi. Sí, la tierra que fue llamada la tierra de Mormón, y él bautizó a sus hermanos en las aguas de Mormón. Así que, así es como lo presenta. Él va a volver y decir, este es quien soy, tengo la autoridad, estoy recurriendo a la experiencia de mi padre y su pueblo, y lo que pasaron. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué dar ejemplos? Lo hacemos siempre al hablar en la iglesia. ¿Verdad? Damos ejemplos. ¿Qué son los ejemplos? Los ejemplos fortalecen la fe. ¿Por qué fortalecen la fe? Porque son realidad. Son una experiencia y una historia. Que es real dará una experiencia que fortalece la fe si el resultado es una recompensa o un beneficio por seguir un principio verdadero. ¿Y qué es la fe de nuevo? La fe es confianza. Si puedo confiar más en un principio y no tanto en mi experiencia si no sigo ese principio, puedo intentar apoyarme en la experiencia de alguien más. Eso es lo que Alma hace, como con los dones del Espíritu. Para algunos se nos da el don de creer en alguien más, y algunos, solo en la palabra de Dios. Estamos en lugares distintos. Habla de cómo su pueblo del Padre fue liberado de la esclavitud, y esto se convierte en un gran tema a lo largo de todo el libro de Alma. De hecho, y vamos a ver esta idea de ataduras y cadenas, y ser retenido por la fuerza, por así decirlo, o por algo que no es bueno. Él quiere contrastar la idea de vivir en esclavitud, estar bajo cadenas y después ser liberado de esa esclavitud, de esas cadenas. ¿Y cómo pasa eso? Es curioso mientras lo menciono. Tuve una vivencia espiritual que me llevó a mi misión. Y tiene que ver exactamente con esto mientras lo pienso. Nunca he hecho ese paralelo antes. Muy literalmente. Así que él dice que Alma, su padre, los despertó de un sueño profundo, dice en el versículo 7. Me gusta escuchar eso. Hay varios versículos. Intento leer uno cada noche. De Proverbios. Habla de un sueño profundo. Es como, despierta de ese sueño. Despierta. Es irónico al intentar dormir. Lo hago justo antes de acostarme. Pero quiero que mi subconsciente, ya sabes, esté despierto y estar en ese tipo de mentalidad. Entonces, estar despierto sería como salir de la esclavitud y de las cadenas. Él menciona las ataduras de la muerte y las cadenas del infierno, y una destrucción eterna los esperaba. Así que pensemos en esta imagen un minuto. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estamos atados a la muerte? Todos moriremos. ¿Por qué estamos atados a la muerte y a las cadenas del infierno? ¿Cierto? ¿Es algo que no podemos evitar? Ciertamente es algo evitable, pero sucede, porque caemos en un sueño profundo. Y lo que eso significa es que no estamos recordando. Así que si pensamos en el término recordar, y Joseph Spencer, el erudito del Libro de Mormón, analiza esto muy bien. Y él habla de cómo este es un tema tan importante del Libro de Mormón, el recordar. ¿Cierto? Tenemos a Nefi en el primer libro de Nefi hablando sobre recordar a nuestros padres que fueron sacados de Egipto. Y el Éxodo, y la importancia de recordar esas cosas, mantenerlas presentes, al frente y en el centro, justo ahí, delante de ti. Porque a medida que dejamos que se deslicen y se alejen de nuestro recuerdo, es cuando caemos en sueño profundo. Perdemos la gratitud, perdemos la humildad,
Perdemos respeto y reverencia. Perdemos la fe. Y así Alma va a hablar sobre recordar. Ahora, estar en las ataduras de la muerte y cadenas del infierno. Entonces son dos cosas. Número uno es estar en un estado caído, ¿verdad? Es que somos individuos caídos, hijos caídos de un Padre y una Madre celestiales. Y es estar en un mundo caído y vivir en un lugar donde las reglas son distintas. A propósito, para que seamos probados. Pero al perder ese recuerdo y caer en un sueño más profundo, entonces mientras dormimos nos ponen en esas cadenas. Y las cadenas piensas en cómo la imagen funciona. Bueno, volveré a la guerra en el cielo, ¿verdad? Y exactamente lo que acabamos de repasar aquí, ¿verdad? Acabamos de repasar toda la idea de la libertad y el gobierno representativo y la libertad y lo importante que es no solo individualmente con nuestro albedrío, sino como sociedad. Esa es una madura forma de gobierno justa. La alternativa es lo que Lucifer deseaba, ¿cierto? Tiranía. Eso quería en la guerra en el cielo. Tiranía absoluta. Estos temas de libertad y tiranía o libertad y fuerza, ¿verdad? Se desarrollan de manera espiritual aquí con Alma. Él acaba de pasar por esto, ha visto lo que ocurre aquí. Y tiene este libre albedrío que tratar, con disensión y un éxodo masivo de la iglesia. Bueno, es su elección. ¿Qué haces? No instituyes la tiranía. Debes persuadir. ¿Verdad? Longanimidad, persuasión amistosa, caridad, usando el espíritu. Pero así como el padre de Alma, Alma el mayor, y su pueblo estaban esclavizados y después fueron liberados, él nos está dando el paralelo espiritualmente de estar en esclavitud espiritualmente. Y podemos pensar en vicios, podemos pensar en cualquier tipo de mal hábito que nos detenga, cualquier tipo de malos procesos de pensamiento, depresión. Yo incluiría todo eso. Ahí, ¿cierto? No digo que no exista o que no deba haber empatía, pero todas esas cosas no provienen del Señor y son cadenas, ¿cierto? Son esclavitud. Y así, ¿cómo salimos de ahí? Fuimos colocados en esta mortalidad que automáticamente, en cierto modo, nos encadena en un estado caído. Pero estas cadenas del infierno que nos imponen son mayormente por nuestras decisiones. Y la muerte a menudo, como leemos en la antigüedad, no es solo cuestión de morir físicamente, es morir espiritualmente, es permanecer en ese estado caído. A menudo en las escrituras hablan de morir o asesinato o matar en un sentido espiritual. Él dice en el versículo 9, y preguntó, ¿fueron rotas las ataduras de la muerte? Y las cadenas del infierno que los rodeaban es otro tema que él trata aquí. ¿Fueron desatadas? Les digo a ustedes, sí, fueron soltadas, y sus almas se expandieron, y cantaron el amor redentor. Y les digo que ellos son salvos. Ok. De nuevo piensen en estar en estas cadenas. Creo que una gran parte de esto al entenderlo es que esto se basa en la fe. ¿Verdad? Lo diré por experiencia. Creo que al ejercer nuestra fe lo suficiente, que muchas de estas cadenas que podrían detenernos son liberadas de nosotros. ¿Verdad? Son soltadas. Y curiosamente, mientras decimos eso, dice, aquí en el versículo 10, ¿bajo qué condiciones son salvos? Sí, ¿qué fundamentos tenían para esperar la salvación? ¿Cierto? Así que sí, ejercemos nuestra fe primero. Las cadenas son soltadas. Entonces, tenemos una esperanza de salvación. Hay esperanza, fe, esperanza, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de que sean soltados de las ataduras de la muerte? Sí, y también las cadenas del infierno. ¿Cuál fue la causa? ¿Cómo hicieron eso?
Lo que dice aquí en el 11, responde su pregunta. He aquí, puedo decirles. ¿Acaso mi padre Alma no creyó en las palabras que fueron pronunciadas por la boca de Abinadí? ¿Cuál fue el mensaje principal de Abinadí? Trataba sobre Jesús. Y en el año 12, conforme a su fe, hubo un potente cambio obrado en su corazón. ¿Verdad? Así que de nuevo estamos equiparando la fe aquí con las cadenas siendo soltadas y este cambio de corazón. Y entonces, él toma este cambio de corazón que tiene y sale a predicar a otros. Y sus corazones cambian, porque se humillaron y depositaron su confianza, su fe, en el Dios real y vivo. Luego hace la pregunta que oímos sobre Jesús y Nicodemo. Y ahora, he aquí, les pregunto, mis hermanos, de la iglesia, ¿han nacido ustedes espiritualmente de Dios? Quiero decir, de nuevo, consideren a quién le habla. Probablemente sea una gran parte de estos individuos con quienes habla fueron parte de ese éxodo masivo y quizás nunca lo han tenido. Tal vez nunca ha habido suficiente de una experiencia de anclaje. ¿Cierto? Un momento de claridad espiritual que les ayudó a anclarse en la doctrina de Cristo y los ancló en la senda de los convenios. Dice, ¿han recibido su imagen en sus semblantes? ¿Y han sentido este cambio en sus corazones? Entonces él pregunta si han tenido algo así. Nuevamente, para algunos y la mayoría, creo, esta no es una experiencia enorme que las personas tengan. Para algunas personas es una voz muy pequeña, quieta y apacible, que penetra sus almas, ¿verdad? Aún penetra sus almas. No es truenos, ¿cierto? Es como lo de Elías. Y veremos, incluso con alma, hijo y su vivencia, sigue siendo la voz suave y apacible. Luego hace la pregunta clave. ¿Ejercen ustedes fe en la redención de Él? ¿Los creó? Así, si tenemos cadenas, y todos las tenemos en algún grado, ¿cierto? Hay cosas en nuestras vidas que hemos dejado que cadenas nos frenen, ¿cierto? Que nos hundan. Y la respuesta de Alma no es solo decir, oh, debes orar más o necesitas leer las escrituras más y eso ayudará. Sabes, eso es una ley menor, ¿cierto? No digo que no sean importantes, pero no es la mejor respuesta. La respuesta es la fe. La respuesta es que necesitas descubrir cómo aumentar tu fe. Parte de su fórmula aquí es recordar. La bondad de Dios es parte de su fórmula. Otra parte es mirar hacia adelante. ¿Verdad? Mirar hacia adelante con un ojo de fe y ver este cuerpo mortal resucitado en inmortalidad. Y esta corrupción en incorrupción. Esto es esperanza. Esto es saber quién eres. ¿Verdad? A menudo oímos sobre los profetas aquí en el libro de Mormón, pero antes del tiempo en que Cristo nace, hablando como si Él ya hubiera nacido y hecho el sacrificio expiatorio. Entiendo eso. ¿Verdad? Es la misma idea sobre entender quién eres. Si te imaginas a ti mismo ya resucitado, si te imaginas a ti mismo ya logrando tu potencial, y eso está en tu mente, si puedes imaginarte siendo rodeado por los brazos de misericordia y el amor eterno del Salvador y de nuestro Padre Celestial, eso es parte de ese estado mental, ¿cierto? Es parte de la esperanza. Y no puedes perderlo. Y parte de la alegría en eso es entender el juicio. ¿Cierto? Si no entiendes que existe un juicio, entonces no sabes cuánta misericordia tiene el Señor. ¿Cierto? Si descartas el juicio, ¿verdad? Y no hablas de las consecuencias, entonces estás ignorando el sacrificio de Jesucristo. Ignoras lo que sufrió. Debilitas la importancia de la expiación y pierdes el gozo
de decidir correctamente, para traer la doctrina de Cristo. Así lo veo. Y esa ha sido mi vivencia. ¿Cierto? Me siento más pleno, tengo mayor esperanza para el futuro, y para quién soy y para aquellos que me rodean. Si puedo romper las cadenas que me atan, si puedo estar en ese estado mental de mirar al futuro y comprender quién soy, y estar agradecido por la misericordia y el sacrificio de Jesucristo, porque entiendo cuáles son las consecuencias de lo contrario. Y entonces nos lo plantea directamente y son preguntas excelentes. Es como Stephen Covey, ¿verdad? Él menciona el ejemplo de, estoy tratando de recordar, no he leído eso en mucho tiempo, pero él menciona el ejemplo de estar en tu funeral. ¿Y qué querrías que dijeran? ¿Y qué esperarías que fuera el elogio? ¿Cierto? Tiene que ver con tener el fin en mente, pero aquí están las preguntas de alma. Dice en el 16, les digo, ¿pueden imaginar que escuchan la voz del Señor, diciéndoles en ese día, vengan a mí, benditos míos? Porque he aquí, sus obras han sido las obras de justicia sobre la faz de la tierra. Me encanta que haga esto. Él nos está enseñando algo sobre nosotros. ¿Cierto? Puedes imaginarlo. Queriendo, no es tiranía. No es todo fuego y azufre, aunque habrá juicio, Él definitivamente está ahí. Pero es comprender el contexto del juicio y elegir lo correcto. Digo, ¿qué tan increíble es el juicio si estás en el camino? ¿Verdad? ¿Cuánta alegría hay para ti si estás en el camino? Es como la guerra en el cielo. Podrías quitar el juicio y que nadie se sienta mal, pero eliminarías el gozo, la realización y el propósito de la expiación, la misericordia y el amor de Dios. Él nos pide, les pregunta a ellos, pero a nosotros mediante las Escrituras, que hagamos un poco de presagio, un poco de introspección sobre nuestro futuro. Imagina esto, ¿verdad? Es como enseñan a los atletas, ¿cierto? A salir e imaginarte, haciendo X, Y, Z. Imagínate corriendo la milla en este tiempo. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué se sentiría? ¿Verdad? Recordándolo en cierto sentido. En cierto modo, es la misma idea. Tienes el recuerdo de ejemplos del pasado y tienes el presagio de lo que vendrá en el futuro. Luego dice, si no lo has pensado, ¿se imaginan que pueden mentirle al Señor? Me parece muy interesante que use este término porque creo que con el pecado, ¿verdad? Mi propia vivencia sobre necesitar arrepentirme de algo o intentar cambiar algo para ser mejor. Siempre hay mentiras que se suman a eso. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Por qué ese término? Creo que se aplica más a nosotros y a Dios que a mentirle a alguien más, aunque eso sea parte de ello. Podemos engañar a otros, pero la clave es engañarte a ti mismo. Porque lo que buscas es que si estás haciendo algo indebido, ¿no? O estás haciendo algo que te detiene. Es una debilidad, ¿cierto? ¿Qué quieres hacer al respecto? No quieres que sea público ni que sea expuesto. Quieres mantenerlo en privado. Quieres que sea desconocido para los demás. ¿Y qué haces para lograrlo? Te mientes a ti mismo. Yo he hecho esto. Te mientes a ti mismo sobre ese asunto específico. Y no quieres tratarlo, quizás mediante la oración u otras vías con Dios. En cierto sentido, le mientes. Y te mientes diciendo que no importa. O lo apartas para no pensar en ello. Él dice, mira, ¿crees que puedes mentir como si todo no fuera a quedar al descubierto? Puedes mirar ejemplos de personas que han hecho algo muy, muy malo y quizás arruinaron sus vidas en cierto modo. Y solo el dolor por el que pasas con eso. ¿Qué es ese dolor? Es el destape de tus actos. Es el destape de tu conducta.
¿verdad? Sobre lo que te has mentido a ti mismo o que esta cierta persona se mintió y mintió a quienes la rodean. De muchas maneras, eso es parte de las cadenas, ¿cierto? Que te detienen. Y luego la siguiente pregunta que nos da: ¿pueden imaginarse llevados ante el tribunal de Dios con sus almas llenas de culpa y remordimiento? Él intenta decir: te has imaginado de forma positiva, ¿verdad? Con esperanza sobre quién eres. Ahora dice: ¿puedes imaginarte estando allí sin esperanza y lleno de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo? Aquí es donde finalmente surge tu recuerdo. Teniendo un recuerdo de toda tu culpa. Un recuerdo perfecto de toda tu maldad, ¿cierto? Porque todo está ahora al descubierto. Un recuerdo de que has desafiado los mandamientos de Dios. Es brutal, ¿verdad? Pero es algo importante de entender. No queremos pensar en ese día. No queremos pensar en ese día, pero ¿sabes qué? Si logramos pensar en ese día positivamente, debido a la forma en que actuamos y debido a nuestra aceptación de Jesucristo en el proceso, entonces puedes anhelarlo, ¿verdad? Puedes esperar ese día y el recuento que darás de tus actos con esperanza y gozo. Él dice: ¿supones que alguien como este puede tener un lugar para sentarse en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob como con todos los santos profetas? ¿Verdad? Así que de nuevo, eso es algo que obtenemos en la parábola de Jesús sobre el hombre pobre, que es Lázaro. No el resucitado, sino el pobre, o probablemente no el mismo Lázaro, sino la parábola de Lázaro, el hombre pobre con el hombre rico. ¿Verdad? Y cómo las cosas se invierten en la otra vida. Y es el hombre pobre Lázaro quien termina yendo ¿a dónde? Al seno de Abraham. Esto es similar al decir: vas a estar sentado en el consejo a la diestra de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y los santos profetas. Otra pregunta de reflexión: ¿podrías decir si fueras llamado a morir en este momento? Él lo está planteando. Quiero decir, son buenas preguntas. ¿Podrías decir si te llamaran a morir ahora, dentro de ti mismo, que has sido suficientemente humilde? ¿Verdad? De nuevo, ¿qué significa? No es pasividad. Es un gran error, creo, que cometemos, al menos que el mundo comete, en lo que es la humildad. No tiene nada que ver con aceptar la debilidad, más que decir: sé dónde encajo en la jerarquía y sé que Dios está sobre mí. Para mí, al observar la humildad, que tiene mucho que ver con bajarte hasta el suelo, piensas en la palabra humus, ¿cierto? Es como terrenal, es el alimento de la tierra, es el alimento de la tierra. Y humillarte significa que te estás rebajando. Bueno, ¿cómo? Bueno, el Salvador se rebajó bajo todos nosotros. Primero, la condescendencia de Dios. Pero número 2 es humillarse ante Dios y ante principios eternos. ¿Verdad? Así que realmente, la forma en que veo eso es: mira, voy a perder mi orgullo y voy a someterme a Dios y a sus principios eternos. Y esa es una gran fortaleza. Si puedes lograrlo, ¿verdad? Es una enorme fortaleza. Él dice que tus ropas han sido limpiadas y blanqueadas por la sangre de Cristo, quien vendrá a redimir a su pueblo. De nuevo, esto es todo. ¿Verdad? Él enseña sobre Jesucristo aquí. Esta es la clave. Quiero decir, toda la apostasía aquí tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con no recordar y poner en la cima de la jerarquía de valores la doctrina de Cristo. Es lo opuesto a lo que es la doctrina de Cristo. Y lo dice aquí. Él sigue y dice: he aquí. Están despojados de orgullo. ¿Verdad? Están hacia el edificio grande y espacioso. ¿O te inclinas hacia el árbol de la vida? ¿Te inclinas hacia el orgullo o hacia la doctrina de Cristo? Son polos opuestos. Y después plantea esta pregunta que considero también importante. Dice que esto es lo opuesto en algunos aspectos, o esto es, tal vez, la inversa del orgullo, que también es un pecado,
Quizás la doble negación del orgullo. Versículo 29. He aquí os digo, ¿hay alguno entre vosotros que no esté despojado de envidia? Bueno, no hablamos de ese pecado tanto como hablamos del orgullo, ¿verdad? Hablamos de no ser soberbios. Es importante, Cristo habló mucho de esto, Jesús lo hizo en su mortal ministerio, pero la envidia es un pecado horrible, porque nos pone cadenas. Así que podemos ver, por ejemplo, las peleas entre, ya sabes, el conflicto entre las clases, niveles de clases, quizás la élite y los ricos, ¿verdad? Y luego los pobres. ¿Pueden los pobres ser pecadores también? Puedes ser un pecador que es pobre de muchas maneras, no solo económicamente. Y creo que la envidia es algo que te hace pobre. Te aparta de esa caridad del convenio entre los pueblos y te limita al ponerte en servidumbre y decir, ¿sabes? Desearía estar donde el pasto es más verde, ¿verdad? En lugar de, ¿qué hago para que mi pasto sea más verde? Así que la envidia nos aleja del progreso personal, nos aleja del progreso espiritual, tal como lo hace el orgullo. Luego dice aquí a la gente, dice, he aquí, Él envía, este es Jesucristo, Él envía una invitación a todos los hombres, pues los brazos de la misericordia están extendidos hacia ellos. Y dice, arrepentíos, y yo os recibiré. ¿Verdad? Recibimos este mensaje similar de Nefi. Aquí en 2 Nefi 4:33 dice, oh Señor, ¿me rodearás en el manto de tu justicia? ¿Verdad? Este sería un saludo común, como dice Nibley, un saludo común. ¿Verdad? Para alguien que va a tomar su manto y poner su brazo alrededor de ti como en un abrazo. Y es una bienvenida. ¿Verdad? Y piensas en el manto de Cristo y lo que eso representa. Es realeza, es sumo sacerdocio, es sanar. Piensa en la mujer que toma el borde de su manto. En 2 Nefi 1:15 es, pero he aquí el Señor redimió mi alma del infierno. ¿Verdad? Quizás esto es algo de lo que Alma se inspira aquí. He contemplado su gloria y estoy rodeado eternamente en los brazos de su amor. Ese es un tipo diferente de, ya sabes, puedes estar rodeado por las cadenas del infierno y las bandas de la muerte, o puedes estar rodeado por los brazos de su amor inigualable. Podemos preguntarnos qué nos está abrazando, qué permitimos que nos abrace. Y quizás la pregunta ahí se invierte en cuanto a qué estamos abrazando. Dice, arrepentíos y yo os recibiré. Sí, Él dice, venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Y luego llega a decir, ¿a quién sigues? ¿Verdad? ¿Qué pondrás en la cima de tu jerarquía de valores? En 38 dice, he aquí os digo que el buen pastor os llama. Sí, y en su propio nombre Él os llama, que es el nombre de Cristo. Así que, de nuevo, recibimos todos estos títulos sobre Jesucristo. De nuevo, como recibiría un rey, ¿cierto? Todos significan algo distinto. El nombre de Cristo. Bueno, ¿el nombre de qué es Cristo? Cristo es Mesías. ¿Qué es Mesías? Mesías es el ungido. ¿Para qué es el ungido? Bueno, Él es el, por así decirlo, quien es ungido. Para ser nuestro rey y para ser nuestro sumo sacerdote. Así que ese es el orden correcto de las cosas. Eso es a quien aceptamos en la preexistencia. Cuando hablamos del Mesías o el Cristo. Cristos. Hablamos de aquel que aceptamos, ¿verdad? Como rey y sumo sacerdote, como quien ha de gobernar sobre nosotros, como aquel a quien vamos a buscar. Ese es el orden adecuado. Pero muchos de nosotros buscamos otra cosa, un rey distinto, un sacerdote distinto, enseñando otra religión, otra ideología, otra filosofía. Esos son los otros dioses, ¿cierto?
que no están a su imagen. Y luego tenemos un importante comentario sobre el juicio y sobre las obras, ¿verdad? No te olvides de las obras. Dice en 42, y cualquiera que haga esto debe recibir su salario de él, que son la paga del diablo, lo cual de nuevo significa acusador, diabolos. Es el acusador con el que vas si no vas con Cristo. Y quien haga esto debe recibir su salario de él, que son cadenas. Por tanto, por su paga recibe la muerte. En cuanto a las cosas referentes a la justicia, estando muerto a toda buena obra. Y ahora va a tomar todo esto y lo va a respaldar, diciendo, no soy diferente a ti. Esto es un poco como el rey Benjamín, diciendo, yo trabajo contigo. ¿Cierto? Yo os sirvo. Nos dará un gran testimonio aquí. Y creo que un par de principios muy, muy importantes sobre la verdad y el testimonio. Dice aquí en 45 para apoyar lo que dice. ¿No suponéis que yo sé estas cosas por mí mismo? ¿Verdad? No solo dice palabras. El fruto de lo que sucede aquí es algo que él ya ha experimentado. Él ya sabe, tiene conocimiento propio. ¿No suponéis que yo sé estas cosas por mí mismo? No solo intenta adular. He aquí, os testifico que sé que estas cosas de las cuales he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que sé de su certeza? Eso es genial. Pero él va a abrirse sobre su propia experiencia. Él no se está poniendo en un pedestal y predicando a la gente aquí. Dice, he aquí, os digo, me son dadas a conocer por el Santo Espíritu de Dios. Ahora esperad un momento. Estas cosas me son dadas a conocer por el Santo Espíritu de Dios. Este es el hombre que mientras andaba persiguiendo a la iglesia, fue visitado por truenos y temor, por así decirlo, por un ángel de Dios. Ni siquiera menciona eso. Eso es increíble para mí. Él no está diciendo que eso tenga relación con su testimonio. Digo, probablemente lo tenga, porque él tiene la mentalidad correcta, y probablemente incluso más que el ángel, es lo que él vivió. Los días siguientes, que tratan más de su testimonio. Pero esto no es de lo que él les habla a estas personas, porque ellos no van a experimentar la visita de un ángel. ¿Por qué confiar en ellos? Pero ellos pueden experimentar al Santo Espíritu. Así que dice, he aquí, he ayunado y he orado por muchos días para conocer estas cosas por mí mismo. Así que incluso después de toda su experiencia, ese no es el punto, ese no es el testimonio dador, por así decir, para él. Incluso después se trata de orar y ayunar para saber esto por sí mismo. Cuando llegamos al momento en que Jesucristo visita las Américas, ocurre algo fascinante. Para mí es realmente, concuerda con esto. Lo que sucede entonces es que Cristo predica a todos. Entonces, ¿qué más necesitas que eso? Eres un ser resucitado. Tu Dios, Jehová, Jesucristo, viene a visitarte y te enseña sus marcas. Y te predica con poder, autoridad y con un espíritu. ¿Qué dice? Terminé de hablar hoy. Debes ir a tu casa y orar acerca de esto y recibir un testimonio por ti mismo. La humildad ahí, la belleza de esa verdad es algo para mí que es simplemente asombroso. Eso hace alma aquí. Ellos deben saber por sí mismos, deben ayunar y orar. Tú y yo debemos ayunar y orar por nosotros mismos para conocer estas cosas. Y para él dice, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas.
Ahí debemos estar. Porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Entonces, ya sabes, estudio mucho, leo mucho y consigo mucho. Fruto intelectual, por así decir, ¿no? Pero eso no basta, nunca basta. Eso para mí a veces es como el dulce, no es la fruta. Y lo más crucial a saber, ya sabes, a veces he dicho esto antes, pero ya sabes, mi testimonio, suelo decir, está construido sobre 3 cosas, por orden de importancia. ¿Cierto? Primero, es el conocimiento que he obtenido al analizar las cosas intelectualmente y con mi propia razón. Es importante para mí. No todo el mundo es igual, pero yo funciono de esa manera. Requiero de la confirmación intelectual. No, he aprendido muchas veces que no siempre lo conseguiré. No es mi fuerza impulsora, pero deseo tanto como pueda entender cómo encajar las piezas y para intelectualmente abordar la doctrina y los eventos históricos y los principios y la realidad y las leyes del universo y del espíritu. Y conocer esto tanto como pueda. Y he hecho eso y he unido esas cosas. Y tengo un testimonio de ello. ¿Verdad? Puedo ver estas cosas. Es muy razonable para mí que la iglesia es verdadera, que el evangelio es verdadero, que Jesús es el Cristo, ¿verdad? La segunda cosa, y más importante que la anterior, es que he tenido mi propia experiencia, ¿cierto? Que he ido y he puesto a prueba los principios del evangelio. He probado la fe y el arrepentimiento. He probado las cosas positivas que el Señor nos enseña mediante sus profetas, desde la lealtad hasta obedecer los mandamientos, hasta no tener otros dioses, hasta servir al prójimo, ofrecer caridad y tener esperanza y fe, etc. Y he probado estas cosas. ¿Y sabes qué? He visto que funcionan. Así que puedo confiar en ellos. Puedo tener fe en esos principios porque los he probado. Creo que es lo que vemos en Alma 32. Y más importante, tengo un testimonio porque sentí al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo me habló directamente y dijo, estas cosas son verdad. Así que mientras pueda recordar esas cosas y mantenerlas justo frente a mí, tendré un testimonio fuerte. Pero claro, podría dormirme y dejar de recordar aquello, o dejar de esforzarme por recibir. Eso, especialmente lo último. Y creo que Alma intenta pasar por algo así con las personas a las que habla. Él dice, además, os digo que así me ha sido revelado, que las palabras dichas por nuestros padres son verdaderas. Así que las escrituras que él tiene, ¿verdad? De acuerdo con el espíritu de profecía que está en mí, él cree en el espíritu de profecía en lo que pasará en el futuro. Sé que Jesucristo vendrá, sí, el Hijo. Él está usando los términos aquí que son importantes, que tendrían sentido, los títulos. El Hijo o el Hijo de Dios es Él naciendo en el mundo, de eso habla. El unigénito del Padre. Ese es otro título, es diferente. Lleno de gracia, misericordia y verdad. No sé si es un título, pero son atributos que a menudo se agrupan con la doctrina de Cristo. Dice, este es el orden según el cual fui llamado, el sacerdocio de Melquisedec. Se trata es el sacerdocio del Hijo de Dios. ¿No? Así se llama realmente. El sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y su enfoque principal es sobre la ley superior y la doctrina de Cristo. Luego finaliza esto al final, diciendo en el versículo 62, hablo por vía de mandamiento a vosotros, que pertenecéis a la iglesia. Y a aquellos que no pertenecen a la iglesia, hablo por vía de invitación. Piensa en la multitud. Muchas multitudes, probablemente, que ustedes también puedan participar del fruto del árbol de la vida. Me encanta la imaginería del sueño de Lehi. Pienso mucho en que los principios verdaderos se ven en esa visión, en ese sueño.
En el capítulo 6 no hay mucho. Es corto. Decía que irá a Gedeón, otro pueblo aquí, y predicará sobre el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios que vendrá a redimir a su pueblo de sus pecados. Por cierto, ¿dónde estamos en este momento? En la línea de tiempo estamos en el 83 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, en 83 años, seguramente habrá personas aquí, tal vez bebés o niños pequeños, jóvenes, que aún seguirán con vida cuando la señal del nacimiento del Salvador les sea dada en las Américas. Él dice, miren, esto viene, debemos prepararnos. Aquí Alma habla más sobre Jesucristo y la condescendencia de Dios. Me gusta lo que dice. En el versículo 9 dice, arrepentíos y preparad el camino del Señor y andad por sus sendas. Hemos hablado mucho de la procesión, ¿cierto? La procesión real, y el mejor ejemplo de ello se ve en lo que comúnmente se denomina la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el asno, ¿cierto? Es una procesión real, creo. Eso es lo que sucede allí. La gente con las palmas y todo lo demás dicen, este es el Salvador, este es el Redentor, este es el Mesías, este es el Rey. ¿Y a dónde va? Va directo al templo, donde normalmente pasaría por un drama del templo y sería coronado como los reyes davídicos. Y las sendas de las que habla, podemos ver esa senda de esa procesión como el camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Obtenemos esto en Isaías también, ¿verdad? Arrepentíos y preparad el camino, la senda del Señor, y andad por sus sendas que son rectas. Porque he aquí, el reino de los cielos está cerca y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Ok, así, de nuevo, sería Juan el Bautista quien prepararía el camino. ¿Cómo? Eliminando los obstáculos y asegurando que el camino sea recto. ¿Para qué? ¿Quién pueda pasar? El sacerdocio de Melquisedec, el Salvador, el Rey. Primero el sacerdocio arónico, el sacerdocio preparatorio, el sacerdocio carnal, y luego el sacerdocio de Melquisedec vendría. ¿Cierto? Tenemos los dos sacerdocios, tenemos las leyes mayor y menor. Primero preparad el camino para que el Señor pase. Y dice en el versículo 10, y él nacerá es interesante, María, en Jerusalén, tierra de nuestros antepasados, siendo ella virgen. Un vaso precioso y escogido, que será ensombrecida, y concebirá por el poder del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, sí, incluso el Hijo de Dios, que es exactamente donde se encontraría ese título, ¿verdad? Cosas interesantes aquí. Dice el nombre María antes de que esto pase. ¿Cómo sabe el nombre? Bueno, quizás les dicen que es María, ¿cierto? Tal vez les dicen que es María y que ese será su nombre. Muy posible. Muy difícil para quien no cree en la profecía creerlo, ¿verdad? Pero María significa mujer. Así que tenemos, simplemente interesante, ¿cierto? En Jesucristo tenemos el Salvador ungido, es básicamente lo que significa Jesucristo. Y con María, que es en hebreo Miriam, obtenemos mujer. Muy bien. Así que él nacerá de una mujer. Y puedes ir al jardín del Edén y decir que esta es mujer. ¿Cómo se llama? Eva. ¿Por qué la vas a llamar Eva? Bueno, porque ella es la madre de todos los vivientes, ¿cierto? Así que hay mucho contenido ahí con eso. Cada mujer es la madre de todos los vivientes. Cada mujer es Eva, ¿cierto? Luego dice que nacerá en Jerusalén. Así es como lo veían. Están al otro lado del mar. Están muy, muy lejos, ¿verdad? Al mirar atrás es natural decir Jerusalén. Digo, ¿de dónde eres? Puedo decir Phoenix, ¿cierto? Ahí es donde estoy. Estoy en Arizona, pero no estoy en Phoenix. Y sabemos por documentos antiguos que decir que Belén, de hecho, incluso ha sido llamada la tierra de Jerusalén. Y vemos eso antes en el libro de Mormón. Vemos la frase, la tierra de Jerusalén, donde nace Jesús.
Y tenemos aquí al siervo sufriente, ¿verdad? Esto es lo que predica. Predica la doctrina de Cristo, como Abinadí, ¿verdad? Podría estar tomando un poco de la estrategia de Abinadí. Aquí, ¿verdad? Y él va con un siervo sufriente. Él va a nacer de María. Él va a sufrir dolores, aflicciones y tentaciones de todo tipo. Él tomará la muerte para soltar las ligaduras de la muerte. Y Él tomará sobre sí las enfermedades para que sus entrañas puedan ser llenas de misericordia, según la carne, para saber, según la carne, cómo socorrer a su pueblo según sus enfermedades. Ahora, en algún sentido metafísico, Jesucristo o Jehová no podrían haber hecho esto sin un cuerpo. Tiene que hacerlo en la mortalidad, tiene que hacerlo en una posición de condescendencia. Dice aquí mismo, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo el Hijo de Dios sufre según la carne, para que pueda tomar sobre sí los pecados de su pueblo. Aparentemente no podía hacerlo sin un cuerpo. Y así le dice a la gente de Gedeón, igual que a la gente de Saraemla, él debe arrepentirse y nacer de nuevo. Necesitas ser una nueva criatura. Necesitas a Jesucristo como tu Padre en ese sentido, ¿verdad? Como su simiente, porque crees en Él y crees en el plan de salvación. Y en el 24 dice, y me encanta que esto esté en tantos lugares del libro de Mormón, pero dice, y ved que tengáis fe, esperanza y caridad, ¿cierto? Y entonces siempre abundaréis en buenas obras. De nuevo, creo que es una progresión atribuible. Primero fe, luego esperanza, y luego la caridad. Crece en ti, ¿verdad? Este es el mensaje de Alma, ¿verdad? Mientras sale y deja la posición secular del juez superior, su mensaje es enseñar la doctrina de Cristo, y lo hace con humildad. Lo hace con la verdad que proviene de su propia experiencia personal. Lo hace con el Espíritu e invitando a otros a hacer solo lo que Él ha hecho. Y la única forma de cambiar las cosas aquí es enseñar la doctrina de Cristo e invitar a todos a que vengan a Él, ayunar y rezar, y llegar a saber de estas cosas por sí mismos. Hasta la próxima.